Buenas tardes, hermanos. Digo buenos días. El Señor les bendiga. Me da mucho gusto enviarles un saludo desde acá a larga distancia, como 4,000 millas de distancia. Espero en el Señor y es mi oración que ustedes estén todos muy bien, protegidos por nuestro Salvador y Dios, Cristo Jesús. Nosotros también acá estamos bien cada día. Él muestra, como dice la palabra de Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Saludos de parte aquí de toda la familia y también de los hermanos de la iglesia Misionera Bautista de Bakersfield. Continuando nuestro estudio de la serie de cartas que hoy nos toca la segunda, la iglesia de Pérgamo, comenzando con el versículo 12 hasta el 17. Como hemos mencionado antes y todos sabemos ya, los que estudiamos la palabra de Dios, estas son 7 cartas del Señor Jesucristo que a través del apóstol Juan, el Señor Jesús manda a las iglesias que están localizadas en el Asia Menor. Esta iglesia de Pérgamo es un lugar en la antigüedad en que se consideraba como casi una capital de Roma en Asia. Era una ciudad muy grande, muy importante. Estaba localizada a unas 50 millas al norte de la iglesia de Esmirna. Y era el centro de mucho culto pagano. Era tal la diversidad de dioses que tenían y altares y templos, que para los cristianos era una situación bastante difícil predicar el evangelio y guardar las doctrinas del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Y por eso el Señor les elogia diciéndoles que les admira por su fidelidad a su palabra. La primera cosa que encontramos al leer, y es lo que vamos a hacer ahorita, dice en el verso 12 de Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El verso 18 añade, y escribe a la... sí, es hasta ahí, ¿verdad? El verso 17. Me parece que dije que esta era la segunda carta, pero no, más bien esta es la tercera, ¿verdad? Porque la primera fue Éfeso, la segunda Esmirna, y ahora la tercera es la de Pérgamo.
La primera cosa que podemos mirar acá es la descripción del Señor Jesucristo, cómo Él se identifica ante la iglesia, y lo cual es importante que nosotros siempre estemos enfocando esa realidad, tanto para el tiempo como para la eternidad, que este Señor Jesucristo, como dice acá en el capítulo 1, verso 18, soy el que vivo, que estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Este es el Señor Jesucristo, el que escribe la carta a la iglesia, y por eso al identificarse Él dice que soy el que tengo la espada de dos filos en mi boca. Esto, por supuesto, hace referencia a la palabra de Dios. Recordemos que Él dijo cuando vino aquí a la tierra, ¿verdad?, que Él no decía nada y no hacía nada a menos que el Padre se lo mandara. Así pues que toda palabra que emanaba de los labios del Señor Jesucristo es la misma palabra de su Padre, la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, la Biblia dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esa es la identificación del Señor. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios mismo encarnada. ¿Verdad que en Juan capítulo 1, verso 1 también dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios? Y en el versículo 14 del mismo capítulo dice, y este Verbo, esta palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Qué precioso es mirar al Señor Jesucristo así, ¿verdad? Como la palabra misma viva de Dios. Y la palabra dice que es como una espada de dos filos, que corta a los dos lados. Nosotros los predicadores, al estudiar, al leer la palabra de Dios y al presentarla en oración a la congregación, a ustedes hermanos y a los demás que no conocen a Cristo como Salvador personal, esa palabra ya a nosotros nos ha cortado. Lo que decimos ya ha penetrado en nuestros corazones antes que penetre a usted, que pertenece a la audiencia. Por eso nos corta a los dos, tanto el que la proclama como el que la recibe. En el comentario que tenemos acá de la revista dice que también la palabra corta de dos maneras. Dice aquí en el párrafo último de la página 33 que la palabra de Dios corta de dos distintas maneras. Puede penetrar nuestras mentes y afectar nuestros pensamientos, y también penetra nuestros corazones y toca nuestras emociones. Si la palabra de Dios hace esas cosas, ¿verdad? En el comentario dice acá que esto significa, en el segundo párrafo de la página 34, dice que Jesús comenzó
elogiando a esta iglesia por la fortaleza que ellos tenían. Él dice que habían rehusado es que estoy leyendo este comentario en inglés, dice, give up their correct view, quiere decir ceder, habían rehusado ceder la vista correcta de la persona de Cristo. No habían negado su nombre, Y entonces dice acá que en el párrafo que sigue, que ellos enfatizaban la deidad de Jesucristo. Pero es más que eso. Dice la palabra de Dios también acá en nuestro texto, en elogio a la iglesia, que en el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor Jesucristo está elogiando acá a estos hermanos y hermanas, miembros de la iglesia de Pérgamo, porque ellos, al retener el nombre, quiere decir la autoridad que el Señor Jesucristo les había dado. La palabra nombre en la palabra de Dios casi siempre es sinónimo de autoridad, lo que Él representa, lo que Él vale, la autoridad que Él tiene. A decir, retienes mi nombre. Es el nombre, la autoridad, el privilegio que les había sido conferido a ellos como iglesia de predicar el evangelio, de bautizar, de enseñar y de servir al Señor. Una de las cosas que causaba la persecución entre los hermanos, no solo los de Esmirna, pero estos hermanos también de Pérgamo y las demás, es que cada año, tanto en Pérgamo como en Esmirna y como en las demás ciudades ahí alrededor, como el principal mandatario, el monarca, el emperador, el rey, era el César. Entonces tenían que reunirse todos los pueblos de todas las ciudades, ir al templo y adorar a su Dios preferido, pero también decir, César es el Señor. Es como decir, César es Dios. Kurios es la palabra. Y por supuesto los hermanos de Pérgamo, de Esmirna y otros se negaban, no rehusaban hacer eso. Y eso causaba, por supuesto, la mala voluntad de los vecinos, de todos los demás, de los patronos, de los socios, y ellos tenían que confrontar esa animosidad que les rodeaba, porque al negarse a declarar César es el Señor, y más bien declarar y decir no, Jesucristo es el Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Eso hacía, por supuesto, que el gobierno viniera contra ellos y eran encarcelados y eran no solamente apresados, pero también condenados a la muerte. También socialmente hablando, la gente pues al negarse ellos a ir a los templos y sea el templo de Zeus, el dios del rayo, el dios de las tormentas, el dios de la lluvia, al negarse a ellos a adorar esos dioses, a llevar incienso y quemarlo en nombre de ellos, o comerse una carne dedicada a esos dioses o diosas,
Entonces les llamaban ateos, porque no creían en los dioses de ellos. Por ejemplo, cuando sabían que en la iglesia se congregaban para celebrar la cena del Señor, recordando al Señor Jesucristo, entonces decían que eran caníbales, porque estaban con la idea de que estaban comiéndose al Salvador. Por supuesto que eran malas interpretaciones, calumnias que lanzaban contra ellos, pero todo eso provocaba la animosidad y la enemistad entre los demás. Por eso el Señor Jesucristo les elogia, le dice, yo conozco tus obras, yo reconozco que ustedes están haciendo muy bien esto, a pesar de que ustedes moran, viven, trabajan y me sirven en medio de este pueblo tan pagano y tan idólatra. Cuando dice también que no han negado mi fe. Hemos tenido antes estudios con ustedes, hermanos, en la iglesia Canaán, donde hemos visto que la palabra fe, por lo menos, se presenta de 4 maneras en la Santa Biblia. La Biblia nos habla de la fe natural, histórica, inherente, con la que nacemos, con la que Dios nos capacita para tener. Por ejemplo, un buen ejemplo es, usted cree que su mamá es su mamá y su papá es su papá y los ama como tales, pero a usted no le consta, usted no vio que eso es así, pero usted por fe acepta que ellos son sus primogénitos. Por fe también estamos en una casa, por ejemplo, yo ahorita estoy en esta, ustedes están en su propia casa, cuando estamos en el templo, vamos a algún lugar público, confiamos que ese techo no nos va a caer encima, que los arquitectos, los constructores, todo lo hicieron muy bien y que nada va a pasarnos. Pero ¿cómo estamos seguros de eso? Por fe. Entramos, nos quedamos ahí y salimos con toda confianza. Por fe vamos a un restaurante y comemos lo que nos sirven. No sabemos si el cocinero se equivocó. En vez de ponerle sal o algún otro condimento a la comida, quizá le puso estricnina o quizá le puso algún otro veneno. Pero no, nada más disfrutamos la comida y por fe la comemos y gracias a Dios que no nos pasa nada. Pero vivimos por fe. Vivimos, y esa es la fe que Dios mismo nos ha dado. Pero esa fe no nos salva. Esa fe no hace que lleguemos al cielo con ella, ¿verdad? Con esa fe creemos también en Dios, como creemos en Cristóbal Colón, Abraham Lincoln, o de otras tantas maneras, ¿verdad? Creemos también en Dios, pero esa fe no salva. De hecho, la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 2, verso 19, cuando está argumentando el apóstol de que es necesario también, además de fe, mostrarla con las obras, con el cambio de vida. Entonces dice también, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Quieres saber, hombre vano, que también los demonios creen y tiemblan? Así pues que esta fe no hace ni siquiera que estos demonios dejen de ser demonios, ¿verdad? Y se conviertan delante de Dios. Pero la fe, que además de ser natural, inherente o histórica, la que nos provee la salvación es la fe salvífica. Y ahí ya estamos hablando de una segunda clase de fe. Eso es cuando cuando la persona admite que es pecadora, que está perdida, que tiene temor de la eternidad, tiene temor del juicio de Dios, y él sabe que necesita ser salvo, necesita prepararse, y entonces guiado por el Espíritu Santo, acude a Jesucristo, oye el Evangelio, cree en el Evangelio, y
llega al punto de creer, sí, que tanto el sufrimiento como la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús es la ofrenda expiatoria por su pecado, que Cristo pagó su deuda, que Cristo sufrió y murió en su lugar, y que por medio de esa obra de Cristo Él obtiene perdón y salvación. Entonces, esa sí es la fe salvífica. Y en Apocalipsis 1:5, aquí mismo tenemos, ¿verdad?, que nos dice la palabra de Dios, ya que estamos en el libro de Apocalipsis, dice en el capítulo 1, verso 5, así: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entre otros pasajes de la palabra de Dios, nos hace ver así, que por medio de ese sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, somos lavados de nuestros pecados y somos salvos. Amén. Además de esta fe salvífica, la palabra de Dios nos habla de una fe industrial. Esta fe motivadora de buenas obras. Cuando leemos todo el capítulo 11 de Hebreos, tenemos una nómina, una lista de tanto hombres y mujeres que les podemos llamar héroes y heroínas de fe y de gran fe. De hecho, la palabra de Dios dice ahí en ese pasaje, que es bueno darle lectura ahorita, en Hebreos capítulo 11, versos 33 en adelante, dice aquí que por la fe, todo este grupo de hombres y de mujeres del Antiguo Testamento, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, parecido a lo que estaban experimentando los hermanos de Esmirna y de Pérgamo. Pero ellos, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Qué palabras divinas de elogio más grandes tenemos acá? El mundo no era digno, dice Dios, de que ustedes pudieran tener ese tipo de hombres y mujeres ahí. El Señor pues estaba tan orgulloso de ellos, que por eso dice: y todos estos, verso 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así pues, por eso tanto ellos como nosotros, los del Antiguo Testamento, como nosotros del Nuevo Testamento, el Señor nos dice en Efesios 2, del 8 al 10, que por gracia habéis sido salvos por la fe. Y esto no de vosotros, esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Además de la fe natural o histórica, salvífica e industrial, tenemos la fe doctrinal. Y esa es la que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice: no
negado mi fe. La fe del Señor Jesucristo, que consiste en el cuerpo de doctrinas, de enseñanzas del Nuevo Testamento. Todo lo que el Señor Jesucristo y sus apóstoles enseñaron y practicaron. La iglesia primitiva, la iglesia que Él estableció, que fundó, que se quedó en Jerusalén, dice la palabra de Dios que ellos practicaban esas cosas. A ellos directamente el Señor les dijo en Mateo 28, del 18 al 20, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ve como el Señor dice ahí en esa última cláusula, y he aquí, si ustedes hacen todas estas tres cosas, predicar el Evangelio, bautizar a los discípulos, enseñándoles todas, no unas cosas, pero todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, prometiendo a su iglesia la perpetuidad de su existencia y de su trabajo persistente hasta que Él venga. Amén. Muy bien. Dice en los versículos que siguen que el Señor pues elogia a la iglesia por retener el nombre de Él, por seguir proclamando la fe del Señor Jesucristo, el conjunto de doctrinas del Nuevo Testamento. Pero dice, pero tengo unas cosas contra ti. El hecho de que ellos estuvieran bien en ciertas cosas, en ciertas áreas, no quiere decir que estaban bien en todo. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Puede ser que en algo le estemos fallando al Señor y es importante estar analizando, escudriñando qué nos falta, en qué no estamos bien ajustados a la palabra de Dios para corregirlo. Y por eso dice, tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Inmediatamente procede a explicar en qué consistía. La doctrina de Balaam, dice, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es la primera práctica que ya se estaba metiendo en la iglesia, y por eso el Señor dice, ustedes están permitiendo esto que no es admisible, que yo no estoy de acuerdo, dice el Señor Jesucristo. Paren esas cosas. Pues la palabra más adelante dice, verso 16, por lo tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Tanto el pastor como la iglesia, el ángel y la congregación son amonestados acá, reciben esta reprimenda de parte del Señor, y Él dice y demanda que se hagan los cambios que hay que hacer. La doctrina de Balaam, dice la Biblia, y eso lo tenemos en el Números capítulo 22 hasta el capítulo 25, hay que leer 3 capítulos del libro de Números para familiarizarnos con esa historia. Consiste en lo siguiente, así en pocas palabras, cuando habían transcurrido ya casi 40 años de ellos andar rodeando por el desierto como Dios lo había decidido, de que la vieja generación pereciera, se quedara postrada en el desierto, y que la nueva generación nada más entrara, muchachos de 20 años de edad en adelante.
Ya cuando ellos están cerquita del río Jordán, en la tierra de Moab, el diablo comienza a instigar al rey Balac, al rey moabita y a los madianitas que estaban también a la par ahí, para que paren a Israel, para que no pasen por el río, que no lleguen hasta la tierra prometida. Entonces, el rey Balac le dice a Balaam, que es un profeta de Dios, que lo iba a hacer rico, que le iba a dar todo lo que él quería, que le iba a hacer un hombre poderoso. Dice, porque yo sé que tú a quien bendices es bendito, y a quien maldices será maldito. Él reconoce que este es un hombre que tiene bastante poder. Entonces él le ofrece, el rey le ofrece mucha riqueza, pero dice, maldice a Israel, maldíceme a este pueblo. Yo quiero que aquí queden ellos ya destruidos. Quiero deshacerlos. Y el rey espera la respuesta de este hombre. Y este profeta consulta a Dios, le dice que el rey le está ofreciendo esas cosas y Dios le dice, no vayas, no maldigas a mi pueblo. Y hasta le dice, voy a maldecir, dice Dios, voy a maldecir a quien he bendecido, jamás. Dice, ¿soy yo Dios? Soy Dios, Dios le pregunta al profeta, a Balaam, ¿soy hombre para que me equivoque? ¿Soy hombre para que me arrepienta? Lo que he bendecido será bendito. Lo que he bendito será bendecido también. O sea, Dios no iba a cambiar. Y déjenme decirles un momentito. Israel no merecía ser bendecido. Oh, por cuántos años le habían fallado al Señor. Cuántas veces lo enojaron. Cuántas veces este pueblo fue castigado. Ellos no merecían ser bendecidos por Dios. Pero por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, que es como el mar con sus olas, ¿verdad? Que una ola y otra ola y otra ola y otra ola. Así es la gracia, el amor, la bendición de Dios para con nosotros. Su ola de gracia, su ola de amor, su ola de misericordia es constantemente hacia nosotros y nos baña y nos limpia y nos perdona. Y por la gracia de Dios, pues, ellos iban a heredar la tierra. Pero de todas maneras, como la maldición no dio resultado, y 3 veces más bien Balaam lo que hizo fue bendecir al pueblo, como la maldición no dio resultado, entonces el diablo cambió la táctica. La táctica de ser amigos, de ser sociables con ellos, de invitarlos a sus reuniones festivas, tanto cívicas como religiosas. Y dice en nuestro relato de Números 22 al 25 que Balaam, el falso profeta, el mal siervo de Dios, aconsejó al rey Balac a que hiciera una fiesta en honor al dios Baal, que había hasta prostitutas y tanto hombres, tanto mujeres como hombres, también a prostitutos. La inmoralidad sexual era parte de estos cultos a este falso dios Baal. Y entonces el rey le dijo Balaam al rey, invítalo
invita al pueblo para que vengan y para que participen de esta fiesta. Y por supuesto, esta invitación fue recibida por el pueblo de Israel. Los hombres fueron y terminaron cometiendo fornicación con todas las mujeres. Estas muchachitas, posiblemente con minifalda, bien descubiertitas, provocaron esta sensualidad y esta pecaminosidad en el pueblo de Israel. Fue algo horrible, Dios se enojó, dice la palabra de Dios ahí que murieron debido a ese pecado 24,000 personas. Fue una mortandad horrible. Ahora, en esta iglesia de Pérgamos está sucediendo lo mismo. La gente, tanto el gobierno como civilmente los demás y las religiones alrededor, están viniendo como amiguitos, como buenos vecinos, muy sociables, invitando a los hermanitos de la iglesia de Pérgamos. ¿Y sabe qué? Algunos de ellos accedieron a la invitación, siendo miembros de la iglesia. Y entonces con esta idea de, pero qué importa ir ahí y estar con ellos y no importa coger un poquito de incienso y ponérsela ahí al trono de César y al dios Zeus y a los demás, para ser amigos con ellos. Tal vez así los ganamos también, para que vengan a oír el Evangelio. Esa es la teoría de algunos hermanos en la actualidad también, ¿verdad? Aceptemos la música del mundo, el rock and roll cristiano y lo que está haciendo el mundo. Creemos, vamos a crear un ambiente apropiado con música moderna, con rock and roll, etcétera, etcétera, que le llaman rock and roll cristiano, y para hacer un ambiente aceptable a los inconversos. No, hermanos, la palabra de Dios dice que eso no es así. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo soy el que tiene la espada de dos filos en mi boca. Eso quiere decir absoluta autoridad. Es su iglesia, es su casa. Él solamente quiere lo de Él. Él no quiere que haya mezcla de nada del mundo en la casa de Dios. La casa del Señor debe no tener mezcla del mundo en absoluto, pero más bien debe de ser la casa de Dios en que solamente el reino de los cielos desciende a ella. Amén. Por eso el Señor Jesucristo dice: estas cosas las tengo contra ti. Esto no está bien. Lo otro es, en el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya en el capítulo 2, verso 6, el Señor Jesús había mencionado esto también, y Él encomia a la iglesia de Éfeso por no practicar la doctrina de los nicolaitas, y es por estar en contra de ello. Pero aquí más bien esta iglesia sí la está consintiendo, la está practicando. ¿En qué consiste? Ya habíamos dicho antes que la palabra Nikos Nicolaitas quiere decir una palabra compuesta en griego de Nikos, que quiere decir gobierno, y también Laos, que quiere decir el pueblo. Esto tiene que ver pues con un grupo, porque es un grupito de personas, está en plural, ¿verdad? Nicolaitas, un grupo que practicaba que ellos eran los
principales, ellos eran las guías, ellos eran los que ponían las leyes, los que ejercían el liderazgo, el gobierno en la congregación. Como que si ellos eran algo especial que los demás no tenían, ni aun el pastor, pero solamente ellos. Y hermanos, eso sucede en nuestras iglesias. Hay mucho nicolaísmo que se practica en la actualidad. El Señor está en contra de eso. Él no quiere que haya una persona que sea el que es el mandamás, es el dictador, ni el pastor, ni un diácono, ni alguien ricachón en la congregación o que sepa mucho. Y hay situaciones en que una persona a veces es el que está mandando ahí en toda la congregación. Y eso más bien la palabra de Dios lo llama diotrefismo, como está en la tercera epístola de Juan. Tampoco un grupito de la iglesia, como un núcleo, una argollita que llamamos, de una familia o dos familias o tres familias. Él no quiere que eso exista en la casa de Dios. El gobierno debe ser democrático. El único que manda, el único que rige, el único que tiene leyes en la casa de Dios y que deben de practicarse en la casa de Dios es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Él es el que dio su sangre, su vida para establecer la iglesia. No es nadie más. Y por eso el Señor dice en reprimenda, en reprensión a esta iglesia, arrepiéntanse de esto, porque esto yo lo aborrezco. La palabra arrepiéntanse, verso 16, arrepentimiento quiere decir metanoia, es la palabra en griego, y metas quiere decir cambio y no es mente, cambio de mente, cambio de actitud. Al pastor, yo creo que el Señor le está diciendo acá, arrepiéntete. Tú, pastor, no puedes estar permitiendo estas cosas. Que tu predicación, tu enseñanza sea para desvanecer estas creencias, estas doctrinas y estas prácticas. Y por eso la iglesia oye este mensaje, porque el Señor Jesús le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y a todas las demás iglesias. El mensaje le llega primero al pastor para que el pastor lo transmita a la congregación. Si el pastor se arrepiente, la congregación se arrepiente. Si el pastor cambia, la iglesia va a cambiar. Si el pastor no cambia, la iglesia no va a cambiar tampoco. Él tiene un papel muy, muy importante en la casa de Dios. Tan es así, dice el Señor, si no produces, el verso 16, tu pastor, si no produces el cambio que yo requiero, que yo demando, vendré a ti pronto. Vendré a ti pronto. Entonces, si tu pastor no lo haces, yo mismo voy a tomar cartas en el asunto. Pues el Señor ama a su iglesia y Él quiere bendecirla, Él quiere que tenga progreso, Él quiere que sea de veras la casa de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Él quiere que sea la que reina juntamente con Él aquí en la tierra, y por eso Él es celoso con su iglesia. Y dice, si tú no haces esto, yo mismo voy a buscar otro medio para lograrlo. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, el Señor Jesucristo, lo que le desagrada inmediatamente, practicado en la casa de Dios, debe de eliminarse antes de que sea tarde.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un hecho que esta carta, además de ser dirigida a la iglesia de Pérgamo, debería de circularse también en las otras iglesias alrededor. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora dice en lo personal, en lo individual, a cada miembro, sea hermano o hermana en Cristo, joven, adulto, quien sea, mientras sea miembro, al que venciere. Venciere porque ya no está practicando estas malas doctrinas de nicolaísmo ni doctrina de mundanalidad, dejando que el mundo venga y sea inyectado en la casa de Dios. Es el que venciere, el que esté dispuesto a pagar el precio que haya que pagar para que estas cosas no se practiquen en mi casa, dice el Señor, para que sea doctrinalmente pura y moralmente pura también. Le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué bonitas promesas que hay acá para los vencedores. El maná escondido. Hubo una ocasión en que los discípulos vinieron al Señor Jesús y Él estaba hablando con la samaritana, eso está en capítulo 4 de Juan, y entonces dice que ellos le trajeron algo de comer y que Él rehusó comer, y entonces dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Por eso se preguntaban, ellos ¿le habrá traído alguien de comer? ¿No nos dimos cuenta que él ya está comido? Esto parece indicar, como dice el comentario acá, que el Señor produce algo. Él mismo tiene algo que satisface tanto el alma como el cuerpo. Y Él dice, yo le voy a dar a comer de este maná que tengo escondido, como algo secreto, algo horneado en el cielo, algo que emana del Señor Jesucristo mismo. No tenemos muchos detalles al respecto, pero debe ser algo, si es un premio, una recompensa, debe ser algo especial. Y dice, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta piedra, tanto blanca como negra, se usaba en aquellos tiempos, en los juicios, en las cortes, en los jurados, para determinar si alguien era culpable o no. Y entonces esta piedrita blanca indicaba si la persona se podía restablecer su reputación, lavarle su nombre y reingresar a la sociedad, ser aceptado por todos. O si era negra la piedra, entonces indicaba que era culpable, que era criminal y que debía ser sentenciado a muerte. Porque a los votantes les daban las dos piedritas para que votaran y el color determinaba vida o muerte, aprobación o desaprobación. Y que el Señor Jesucristo mismo tenga una piedrita blanca al vencedor, al que ha luchado, al que ha sido industrioso,
al que ha sido fiel al Señor, al que ha retenido su nombre, al que ha valorizado, retenido y proclamado la fe del Señor Jesucristo. No importa el precio que tenga que pagar. El Señor Jesucristo dice que le va a dar esta piedrecita blanca y con un nombre escrito, y que solamente la persona sabe que recibió la piedra cuál es ese nombre. Bueno, esto es semejante, paralelo a aquellas palabras del Señor Jesús también que dice de que cuando el Señor venga, a su siervo fiel y prudente le va a decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que el Señor va a hacer al final, en el juicio de nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Nos va a aprobar o a desaprobar. Nos va a elogiar o nos va a hacer a un lado. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos, miembros de la Iglesia Bautista Canaán, a ser fieles a Él, mantener la Iglesia de Cristo pura en doctrina, pura en moralidad. No consintamos nada de la mundanalidad. No desfiguremos el gobierno democrático que el Señor tiene, donde Él es el único que reina, el único soberano, el único que nos dice a todos cómo vivir, cómo pensar, cómo actuar, cómo seguir adelante. Que para Él sea la honra y la gloria, y para nosotros la bendición y edificación. Amén. Señor les bendiga.